Bien, muy bien, muy bien. Estamos admitiendo todavía. Un placer que nos haya brindado este espacio. Con mucho gusto, la verdad, con mucho gusto. Aquí estoy disponible para lo que ustedes quieran. Si tienen ganas de conversar, si tienen ganas de que le demos vuelta a los asuntos que tienen en mente, si puedo ayudarles en algo, si lo que quieran de verdad, a disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero darle la bienvenida. Por supuesto que el reconocimiento, como le dije antes, de que nos preste este ratito para compartir con usted, que tanto transitan sus escritos por el Instituto Superior Eduardo Laferriere de Villa Constitución. Y bueno, también tenemos a la directora Miriam de Lucía, que seguramente va a querer darle la bienvenida. Con mucho gusto, cuando ustedes digan. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar, Carlos. Para no tomar mucho tiempo, darles la bienvenida, agradecer a todos compartir hoy este momento, estar juntos a través de la pantalla en este día tan especial y en el cual decidimos juntarnos para poder compartir algunas cuestiones en torno a la educación, nada más ni nada menos que con Carlos, con todo un riquísimo currículum. Lo reconocemos a Carlos como escritor, como investigador, como pensador, como poeta, como ensayista, como tantas cosas más, y ponemos en valor sus escritos porque, como decía Ana Laura, en nuestro instituto siempre tomamos esos aportes para fortalecer nuestros trayectos, nuestros recorridos juntos a los estudiantes. Así que darte nuevamente la bienvenida, agradecer la deferencia de compartir este momento junto a nosotros y bueno, disfrutar todos de este banquete pedagógico que se nos da en esta tarde. Así que gracias nuevamente. Bueno. La idea era conversar un rato sobre este nuevo paradigma que se nos viene asomando a los docentes frente a todo este nuevo escenario que nos presentó de buenas a primeras la pandemia, que, bueno, trasladar, como siempre decimos nosotros, todo este escenario presencial, las aulas, el contacto, las miradas hacia detrás de las pantallas, ¿no? ¿Qué nos puede, cómo podemos orientar nuestro norte hacia esta nueva situación? Cuéntenme quién está por aquí, quiénes somos, además de que sé que es el Instituto de Formación, pero quiénes están en la reunión, con quiénes voy a hablar, más o menos. Estamos, bueno, me presento yo, como bien dijo Miriam, mi nombre es Ana Laura Berti, soy docente del instituto y también estoy a cargo de la jefatura de la carrera de Ciencias de la Educación, que a través de una de las estudiantes, Claudia Flores, fue quien tuvo la generosidad de también establecer este contacto. También se encuentra María Eugenia Rodríguez, que es jefa de departamento de práctica del instituto, alumnas, docentes también, de otras carreras de nivel inicial, de historia. Somos todos docentes y estudiantes del instituto. No sé si alguien más se quiere presentar. Gabriela Aramendía también
docente de ciencias de la educación y de otras carreras. Yo no sé a quién más. Euge, si querés acompañar a la presentación. Bienvenido, Carlos. Para nosotros es un gusto poder compartir una tarde. Yo soy María Eugenia, jefa de práctica del instituto. Y ¿qué tal? Vos sabés que desde los propedéuticos mismos, cuando los chicos ingresan al profesorado, en el propedéutico del área de ciencias, del área de la formación general pedagógica, solemos arrancar con una frase tuya, citándote: la educación que es del otro. La educación que siempre es del otro. Y vos sabés que moviliza y los hace pensar que en realidad no vienen a aprender a enseñar, sino que vienen a entender que es un proceso educativo y que siempre es del que se educa y no del docente. Desde ahí, desde el propedéutico, arrancamos así, y por eso nos interesaba verte y nos gustó cuando apareció hace varios años, que siempre usamos esta frase como para generar un disparador que les haga ver que no es lo mismo, que es distinto, que hay que pensar desde otro lugar, que es moverse de esos roles más rígidos con los que nos veníamos manejando. Y esta situación, bueno, ahora sí se confirma claramente que sí, que es de cada uno, es como cada uno la puede llevar. Así que desde ahí, por ahí, es uno de los intereses que tenemos, es escucharte y poder ver cómo tu frase se recrea hoy en esta situación nueva. Bueno, primero saludarles, decirles que para mí es un gusto, es un placer hacer este ejercicio afectivo, de encuentro, de pensar en voz alta, de pensar con otros, sabiendo que pensar tiene que ver con sentir también, que no es simplemente un ejercicio intelectual de distanciamiento, de separación, de suspensión, aunque respeto muchísimo la posición de los que entienden que pensar tiene que ver con esa condición, ¿no? Porque, por otro lado, también la escuela tendría que ver, y voy a usar siempre el potencial por el momento que estamos viviendo, con ese tiempo suspendido, ese tiempo aparte, ese tiempo y ese espacio distinto, aparte, ese lugar al cual llamamos escuela y que siempre consideré por mi primera formación lejana, ya las canas anuncian y denuncian que he pasado algunos años. Mi primera formación fue de maestro recreador, maestro que ahora es una formación un poco distinta, pero que tenía que ver con la educación no formal, algo que pueden ustedes emparentar con pedagogía social o incluso hay un instituto en la ciudad de Buenos Aires de educación y tiempo libre. Y yo con el paso del tiempo no lo sabía, pero recuperamos aquellas antiguas definiciones de escuela en el sentido de escolé, la palabra griega que designa un tiempo libre, un tiempo liberado, un tiempo suspendido, un tiempo detenido, donde la niñez, o los nuevos, para así llamarlos, se preparan, pero esa preparación a lo largo de las épocas se va modificando. ¿Qué quiere decir prepararse? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué rumbo? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? Y entonces, durante estos meses, la verdad que ha sido como un tiempo muy extraño, al principio absolutamente desorientado, como todo el mundo, porque yo también me dedico a la docencia a nivel superior y era difícil entrever qué debíamos hacer, cuánto había de provisorio, cuánto tenía que ver con un momento que luego desaparecería, cuánto podríamos aprovechar ese tiempo para pensar qué no nos gustaba del tiempo anterior, cuánto durante este tiempo podríamos también intentar ser mejores, cambiar, ser distintos, dada la radicalidad del momento, la excepcionalidad del momento, también hacer un proceso personal y colectivo de esa excepcionalidad y de esa extrañeza del momento.
creo que con el paso del tiempo, como le habrá pasado a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, cierto cansancio, cierto agotamiento empezó a habitar la actividad, y el cansancio no es un buen aliado del pensamiento. El cansancio más bien, bueno, hay distintos tipos de cansancio, ¿no? Pero hay un cansancio muy bonito, que es el que se produce por un día que uno siente que ha sido logrado, un buen día. Pero hay otros cansancios que son de hartazgo, de acumulación de un peso, digamos, de una gravedad. Y entonces, en el umbral de estos 4 meses, me puse a pensar sobre aquello que tiene que ver con el pensamiento en carne viva, sobre si se puede aprender algo viviendo en carne viva, y cuánto la educación tiene que ver, por un lado, sí, con la compañía, con el cuidado, con la amorosidad, con el respeto, con la responsabilidad por el otro, y cuánto también tiene que ver con una reelaboración de lo propio, ¿no? Como si hubiera llegado un momento, no solo por este estado tan extraño, sino también por ciertas experiencias, por la edad, por las lecturas, por lo que escucho, por mis propios procesos, en llegar a un momento en el cual digo, hay como dos líneas de pensamiento que se abren, ¿no? Una tiene que ver, sí, con qué quiere decir ser educador, reelaborar mucho esa posición, porque creo que nos expusimos a un cambio muy abrupto y a una intención de que ese cambio muy abrupto permaneciese más allá de este estado de excepción. Y por otro lado, ese es un trabajo cotidiano, es un trabajo permanente, el de sentir que yo, como educador, tengo la tarea de reelaborar permanentemente, casi como un orfebre, casi como un artesano, lo que ofrezco, lo que tengo para decir, lo que tengo para pensar, lo que tengo para escribir, lo que tengo para leer, puesto en comunidad, ¿no? Es decir, el educador no es una figura aislada, no es una figura personal, sino que el educador tiene una tarea individual asociada a un mundo social, y entonces su reelaboración produce efectos permanentes. Entonces, por un lado, todo este camino, ¿no? Que es el camino que muchos ya hacíamos, pero que ahora, en una situación tan radical, también se vuelve radical, ¿no? Se vuelve como extremo. Y por otro lado, la línea del pensamiento a propósito de qué pasa con nuestros estudiantes, cómo conversamos con ellos, con ellas, qué pasa con el estudio, qué pasa con la vocación, con su propia reelaboración, para establecer entonces lo que llamamos a esa otra faceta de nuestra tarea, que es la conversación. De tal manera que hay un pensamiento de reelaboración, pero hay un pensamiento de conversación, ¿no? Y ambos se nutren, se alimentan, se buscan, se separan, se distancian, se aproximan, y un poco la historia de la educación tiene que ver con este doble movimiento, ¿no? Que yo creo inseparable y que a veces lamentablemente lo consideramos por separado, como si de lo que se tratase solo de nuestra reelaboración del campo pedagógico, o como si solo se tratase de la posición del estudiante, ¿no? O la posición de quien estudia, o la posición de quien se forma. De tal manera que en ese momento me encuentro, un momento muy raro, muy que yo llamé Mientras Respiramos, en alusión a la enorme cantidad de gente que se vio ahogada, asfixiada, o que no pudo sobrevivir, o que todavía no puede sobrevivir a propósito de este estado actual. Y por lo tanto es un pensamiento doble, como decía, pero que tiene esta mutualidad, y que al mismo tiempo sobreentiende que es un pensamiento afortunado porque sobrevive, porque va a sobrevivir, espero, a esta situación de enfermedad
de muerte en muchos casos, lo que no hay que olvidar jamás, digamos, no hay que olvidar que no se trata de optimismo y de pesimismo, sino que se trata de un cuerpo que respira, de un cuerpo que tiene la posibilidad o el privilegio o la factibilidad de poder seguir viviendo y de poder seguir contando esto que nos pasa. Frente a eso, yo creo que hay como varias líneas, y ustedes me dirán en qué momento les gustaría como entrar en la conversación. Hay muchas cosas que he pensado de mi propia reelaboración y de la reelaboración del otro, que tiene que ver con cómo evidentemente hemos subrayado tópicos, cuestiones, sensibilidades durante este periodo, muchos de los cuales provienen del mundo anterior. Yo es que venía con una cierta sensación de angustia y de agobio por un mundo anterior que probablemente al envejecer me resultaba un poco ajeno, me resultaba un poco distorsionado o no muy a mi gusto. Y uno como educador tiene que tener cuidado cuando confunde su propio mundo con el mundo de los demás, o cuando cree que el mundo que tiene que transmitir es el mundo propio o el mundo apropiado, o cuando acentúa demasiado el carácter moral de esa transmisión sobre lo que es correcto, lo que no es correcto, sobre lo que está bien o está mal, cuando en verdad mi decisión como educador siempre había sido la de considerar que cuando un educador toma la palabra, invita a una conversación, claro que a propósito del mundo y a propósito de la vida, y de las materias que componen y de las tareas que componen estar en el mundo y estar en la vida, lo hacía desde una perspectiva no moral ni moralizadora, sino más bien desde un punto de vista que yo llamé, sin que esto tenga ningún mérito, estético, ético, político, digamos, o estético, ético, como que esa sería la voz del educador en medio de otras voces que forman también en la vida individual, ¿no? Me refiero a las familias que forman, a los medios de comunicación que forman, al arte que forman, y que cada uno con su tonalidad va construyendo apariencias del mundo, apariencias de la vida, y que en el caso del educador reúne a mi modo de ver tanto lo estético, la apreciación estética, que ya no sería si algo está bien o mal, sino si vale la pena o no vale la pena, y el carácter ético, es decir, que cuando uno toma la palabra, no habla solo en su propio nombre, no habla solo con su propia vida, no habla solo a partir de su propio mundo, sino que intenta traer un mundo mucho más amplio, más alargado, más profundo, eh, no obstaculiza en ese pasaje hacia los demás su opinión moral o su opinión política, partidaria, quiero decir en este caso. De tal manera que yo ya venía un poco a regañadientes con el mundo anterior, me venía peleando con algunas ideas educativas que ya habían comenzado a aparecer, la idea de aceleración, de apuro, de urgencia, la idea de fugacidad, de lo evanescente, de lo superfluo, de lo banal, la idea del mercado, la idea del conocimiento lucrativo, la idea de la pérdida de la infancia en la niñez, que me resultaba la más dolorosa de todas, la idea de considerar las nuevas tecnologías como el principio organizador por su formato de la toma de palabra del educador, la predominancia del lenguaje audiovisual por encima del lenguaje textual, la pérdida de la lectura o la pérdida de los lectores, cierta noción sobre lo lucrativo, el conocimiento lucrativo. Por lo tanto, yo ya venía disputando ahí o formando parte de un debate sobre un mundo que me llamé metafóricamente a partir de un poema
de una poeta polaca que a mí me gusta mucho, que estábamos yendo como un tren sobre un abismo. Esta era mi percepción, un poco mi imagen del mundo, un mundo capaz de autodestruirse, un mundo inequitativo, desigual, injusto, un mundo todavía en guerra, un mundo con millones de personas en la pobreza, un mundo que por otro lado mantiene con la educación una posición, a mi modo de ver, hipócrita, ¿no? Subraya, digámoslo así, la esencialidad de la educación, pero deja en manos de los educadores todo el peso y toda la responsabilidad de que esa educación haga un mundo distinto, un mundo que se siente cómodo en esa inequidad, en esa desigualdad, en esa autodestrucción, en ese apuro. Y agrego a la lista de cosas con las que me venía de alguna manera disgustando que se había transformado una idea ancestral de la educación que a mi modo de ver consistía en, para decirlo de una manera muy sintética, salir al mundo, es decir, ayudar, convidar, acompañar a que otros, a los nuevos, salgan al mundo, no se queden en su propio mundo, salgan al mundo y aprendan a vivir. No que yo les enseñe a vivir, eso es para mí imposible, y además es fuertemente moral, eso es más el campo de la paternidad y de la maternidad. Entonces, a mi modo de ver, todo eso se había mezclado con falsas ideas sobre educar como salida al mercado y aprender a ganarse la vida. Y con estas ideas yo me había peleado un poco porque dan como dos imágenes muy diferentes y además porque crean posiciones y apariencias de qué significa ser educador en relación a estas dos imágenes, ¿no? Como que yo me sentía que vocacionalmente o pasionalmente uh, me gustaba acompañar a la gente a esa salida al mundo, a esa travesía, a ese viaje. Me gustaba conversar sobre lo que se puede aprender del vivir, pero no me gusta nada eso de acompañar a la gente a que salga al mercado, cuando el mercado además es una idea también hipócrita, por supuesto, y que no me gusta nada esa idea de ganarse la vida. Yo sé que no alcanza con decir me gusta, no me gusta en el reinado del Facebook, digamos, pero lo que quiero decir es un poco mostrar mi desagrado, mostrar mi gestualidad frente a esas ideas. De tal manera que creo que lo que se revela ahora o frente a lo que estamos ahora es que este tiempo pudo haber subrayado todavía más la necesidad de que educar significa salir al mercado, o pudo haber subrayado más, y eso a mí me ha puesto de muy buen humor durante este tiempo, que hay otra idea de formación mucho más generosa, mucho más amplia, donde sí tenemos algo que hacer, pero sí también tenemos un desafío en el primer sentido que les hablaba, de reelaborar nuestra tarea, de rehacerla, de reinventarla. Y queda un poco en esta situación en ascuas, digamos, ¿qué será de las escuelas? Si las escuelas volverán a una tradición, a una repetición, a una serie de rituales, ¿qué lugar tendrá la posibilidad de reinventar también? ¿Cómo volveremos cuando volvamos en el sentido de qué impacto ha producido en las niñas, en los niños, en nosotros, todo este aislamiento? ¿Cómo hemos subrayado nuestra vida individual y colectiva cuando no nos vimos? Si conversamos sobre esto, sobre este tiempo tan extraño, y planteando entonces que la conversación que viene es, a mi modo de ver, una conversación sobre justamente qué extrañamos y qué resultó extraño, como para partir de estas dos señales
poder configurar otra apariencia de escuela y otra apariencia de educación. Han sido meses, y todavía lo son, de mucha angustia, de mucho dolor. Muy poca gente lo ha aprovechado, aunque al principio había un optimismo al respecto, quizás un optimismo burgués, de la gente que podría aprovechar para hacer lo que nunca había hecho antes. Creo que a todos nos costó disfrutar, porque nosotros seguimos trabajando y mucho más que antes. Pero en el fondo creo que la discusión llega hasta este umbral. Algunos países ya han retomado sus clases, yo he estado en contacto con ellos para saber cómo lo han hecho, cómo lo han sentido, y más allá de los protocolos que caben y que vienen al caso, hemos podido como desarrollar esta doble idea de conversemos sobre lo que fue extraño y conversemos sobre lo que extrañamos, porque quizás allí esté el material esencial, vital, mundano, que nos va a hacer repensar la escuela. O durmámonos en la lógica de la inercia, pero sepamos que en esa inercia hay fuertes condimentos de tecnologización o de tecnocratización de la educación, en la cual seremos meros mediadores o instrumentos dóciles al servicio de plataformas, formatos, ritmos, que vienen determinados sí por el formato, que no nos dan toda la libertad que quisiéramos, y sobre el cual, bueno, uno podría decidir, como mucha gente lo está haciendo en muchos lugares, si quiere participar de un cambio educativo en el cual las tecnologías determinen un poco los horarios, las formas, los anchos de banda, a costa incluso de sostener económicamente la conectividad, o si es el momento de repensarnos desde un lugar bastante distinto y donde la tecnología, como siempre ha sido en la historia de la humanidad, se convierte en un aliado más de nuestras decisiones y no, en cambio, invertir la lógica de que las decisiones las podemos tomar solo a partir del formato en que las tecnologías constituyen nuestro modo de encuentro. Es un rápido pasaje por todo lo que he pensado. Escribí varias cosas, escribí un libro nuevo que el sábado se presenta a través de Noveduc. Escribí una novela, cosa que yo nunca había hecho hasta este momento. Acompañé decenas de experiencias, traté de eso, de hacer de la compañía y de la gestualidad un modo de estar presente. Le di miles de vueltas a la idea de presencia, de existencia. Traté de hablar con todos los chicos y chicas de muchas escuelas para proponer actividades no evaluativas, para insistir en la filosofía en la escuela, en el arte en la escuela, el teatro, el cine, la literatura, la poesía, en fin. Y aún así, digo, para concluir este momento, digo, esta primera, para que no sea una exposición de mi parte nada más, en el fondo creo que lo que intenté hacer es crear una idea de que podemos virtualizarnos, porque de hecho ya hay generaciones muy virtualizadas y de cuerpos muy virtualizados, pero podemos hablar de lo que aún necesitamos como humanos, casi como volviendo a cierta animalidad humana, la necesidad del cuerpo, la necesidad del contacto, la necesidad del olor, la necesidad de tantas cosas. Y podemos también crear una nueva relación entre lo virtual, ya no como oposición a lo real, porque sería muy ingenuo decir que uno está en contra de. Lo que yo digo es que no perdamos de vista
que lo primero para un educador cuando decide su clase, su encuentro, su momento, es si tiene algo interesante, si tiene algo importante para contar a los demás, para pedir atención. Si hay algo del mundo anterior a todos nosotros que vale la pena contar y que por lo tanto luego, más tarde, se buscará las formas a través de las cuales hacerlo. A veces me da la impresión de que si son las formas las que determinan las palabras a tomar, vamos a caer en un abismo que personalmente, bueno, no compartiré o no acompañaré. Por último, decir, bueno, que yo he tomado también mis propias decisiones sobre este tiempo y que a partir de septiembre todo lo que no podrá ser presencial, yo no lo haré virtual, porque no quiero prestarme al hábito, a acomodarnos a que la conectividad sea disponibilidad, que la disponibilidad sea comunicabilidad y que la comunicabilidad quiera decir tener algo para decir. Para mí siempre estuvo el planteo al revés y entonces voy a continuar con esa lógica de pensar si tengo algo para decir, si tengo algo para contar y ya buscaremos las formas de conversar a propósito de eso. Bueno, no quiero robar la escena, quiero escuchar, quiero ver si podemos comentar algo en particular. Sí. Carlos, sí, todo esto me resuena, todo esto que decís, porque nosotros cuando arrancamos con todo este proceso de encierro, lo primero que tuvimos que hacer entre nosotros como docentes del instituto es pensar cómo quedaba, cómo iba a ser el encuadre de tiempo, de espacios y de agrupamientos. Y realmente la ruptura fue del espacio, de golpe, y la ruptura fueron los agrupamientos, y el cambio fue el tiempo. Con esas tres coordenadas empezamos la discusión. Y es como vos decís, si no hay nada para decir, ¿para qué el encuentro? Entonces empieza a funcionar una lógica nueva. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, hoy este encuentro lo genera el estudiantado. Lo genera, lo genera un estudiante y la apoya una jefa de sección, que es Ana Laura, y genera un encuentro desde la horizontalidad de las viejas instituciones. Entonces, este cambio hacia la horizontalidad nos hace pensar que tenemos que reformular, como vos decís, el texto de lo que estamos enseñando, reformular la enseñanza como texto de formación de formadores. Creo que vamos a necesitar una arquitectura curricular nueva. No sé si va a ser posible o si hay planteos o discusiones en otros niveles respecto a cómo generar un cambio curricular completo. Me refiero a la arquitectura. No nos va a servir pensar la clase, pensar el diseño de la currícula que veníamos utilizando. Creo que ya se horizontalizó. Yo pienso que la ruptura no es pasajera. Hay algo que está cambiando, en la lógica por lo menos. Creo que tenemos más para aprender que para enseñar los que estamos en el nivel superior, por ejemplo, porque los estudiantes tienen ya otras lógicas aprendidas y nosotros por ahí estamos todavía ingresando en espacios que no conocíamos. Entonces por ahí hay una diferencia importante. Y bueno, esto que vos decís es interesante. ¿Qué es lo nuevo, qué es lo extraño y qué extrañamos? Me parece fundamental repensarlo, fundamental. Y bueno, ya te digo, nosotros interpelamos eso, tiempos, espacios y agrupamientos, porque ese golpe se nos rompió todo, toda la estructura. Sí, sí. Bueno, lo que muestra por otro lado que no se puede hacer escuela en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo que demuestra que hay algo de la escuela que es singular. Lo digo por la escuela, pero vale para cualquier institución dedicada a, como quieran llamar, a la enseñanza, al aprendizaje, etc. Yo no me centraría, a ver, a partir de lo que decís y que estamos de acuerdo, a veces tengo la sensación que los temas curriculares son siempre los mismos. Sí. Hay un detalle. Nosotros tenemos que cuidar el mundo para que sea otra cosa, para que sea mejor. Pero también tenemos que cuidarnos del mundo para que no nos mate tan continuamente. El mundo es eso, es un lugar al cual cuidar, pero es un lugar del cual cuidarse. Y si de alguna manera lo quisieras, ahí está el currículum. Claro.
Todo pasa por ahí. Porque para cuidar el mundo, también cuidamos su memoria, cuidamos su pasado, cuidamos su historia, cuidamos su geografía, cuidamos su literatura, para que no se muera. Para que los otros hagan otra cosa, sí, por supuesto, pero no hace falta someternos a la lógica de lo nuevo como si fuera la novedad. Y aquí quiero hacer una distinción que también viene de hace tiempo, pero que vale la pena porque ahora se ha instalado de nuevo. Es decir, una cosa es lo nuevo en educación y lo nuevo puede ser viejísimo. Yo no me canso de encontrar novedades en el pasado. No se trata tanto de someterse a la lógica, a la novedad del objeto, ¿no? A la novedad de la versión nueva del objeto. Eso ya hace el mundo con nosotros. Así que estoy viendo que hay alguien que escribió algo, Mariela me parece, que si quiere hablar, con mucho gusto. Porque leí algo de una entrevista en página 12 y después se cortó el mensaje. No sé si tiene ganas de decir algo, Mariela. O si leí bien que era Mariela. Tenés el micrófono cerrado, Ani. Sí, Ani, tenés el micrófono cerrado, si no, lo leo yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Pero Mariela, no sé, a lo mejor escribió, ¿no está Mariela? Bueno, Mariela sí, por ahí. En una entrevista reciente en página 12 dijo, estoy en una suerte de rechazo a la sofisticación, a lo que algunos llaman el pantallismo exacerbado. Pregunta Mariela, ¿esto tiene relación con este cansancio de los docentes en estos tiempos? Mariela, gracias. Fíjate, a ver, yo no recuerdo, salvo hoy, fíjate todo lo que teníamos que hacer para entrar a una clase antes y ahora. Y cómo ahora la conversación ha girado en torno de si se escucha bien, si la cámara va así, si va así, si el micrófono apagado, prender, el tiempo, los 45 minutos de Zoom, si tenemos datos, si la banda de ancha, en qué horario lo hacemos. A mí esto me aburre profundamente, me cansa profundamente, me parece una conversación poco interesante, para decirlo así. Impide otro tipo de conversación que era la que a mí personalmente me atraía, de llegar unos minutos antes a la clase, encontrar esos alumnos adelantados, esos que llegan o que están ahí porque no tienen otro lugar a donde ir o porque, en fin, que lo que quería decir eso también es que pasar todo el tiempo con esta disposición corporal, sentado en una silla, mirando una pantalla, siendo que también mi facultad, por ejemplo, se ha virtualizado hace muchos años, ¿no? Entonces a eso ya se ha agregado todo lo que hemos hecho durante este tiempo. Si esto llegó para quedarse como modalidad, como formato, bueno, seguramente yo no estaré presente, porque siempre he considerado la virtualidad como una fantástica experiencia para trabajar con muchísima gente a distancia en cuestiones de lectura y escritura, y donde la imagen solo aparecía, por ejemplo, cuando incluíamos películas, videos o imágenes para trabajar en cuanto a ejercicio de la mirada, pero no nosotros dando continuidad al reinado de la imagen personal, ¿no? A mí me cansa mucho eso de mirarme a mí en un cuadrito, de la foto luego con todos los cuadritos que no se sabe bien qué quiere decir, qué quiere mostrar. Creo que rápidamente hemos repetido instancias que nos agotan, la repetición cansa, la diferencia es creativa, y entonces entiendo que es un momento y he participado y participo, pero lo entiendo temporariamente. Creo que el hartazgo también tiene que ver por la pérdida de
de reglas claras del trabajo. Porque si una maestra que me contaba el otro día que no descansó hasta encontrar a 3 o 4 estudiantes que no encontraba por ningún lado, si además ha tenido pesadillas, si además ha gastado parte de su salario en sostener la conectividad, si además ha ido en bicicleta a dejar tarea en cada una de las casas, si un maestro rural, hay miles de historias para contar. Creo que no puede ser la modalidad tan azarosa, depende de cada uno y depende de cómo cada uno se toma la tarea, porque entonces yo lo sé a ciencia cierta, que hay maestros que han sentido esto como unas vacaciones y otros que han trabajado como nunca en su vida, entonces no puede sostenerse así el peso educativo. Creo que en ese sentido me refería a que cuando todo eso desemboca en una pantalla, necesariamente, cuando no hay alternancia, cuando no hay variedad de actividades, pues qué sé yo, no sé, a mí el mundo así no me atrae. A mí me gusta el mundo allá afuera, me gusta estar entre la gente, me gusta, y a pesar de que aquí puede haber corporalidad y mucha más corporalidad que en una clase cualquiera, presencial, no lo niego, no lo niego. No niego que aquí ustedes puedan ver mi pasión, mi entonación, mi gestualidad, pero no me alcanza, no me alcanza. Tengo la sensación de que hay algo del ir hacia un lugar, de estar en un lugar, de volver desde un lugar, con otros, entre otros, me daban a mí la sensación de una unidad de lo que yo llamaba clase, ¿no? Ir a dar clase. Y ahora no, porque yo sigo en mi casa, porque yo sigo viendo las mismas cosas de siempre, porque estoy como encerrado, porque me encantaría después ir a tomar una cerveza con ustedes. Y eso para mí forma parte de lo que consistía, para decirlo de otro modo, yo prefiero ir a Villa Constitución, pasar una noche por ahí, salir a comer, encontrarme con ustedes, conocer los tonos de voz, las gestualidades, reírnos un poco, conocer nuestras fragilidades, porque me parece que eso forma parte del proceso formativo o del proceso vital de formación. Aquí me conecto a las 6, a las 7 tengo que apagar porque tengo otra cosa. No sé cuánto de mi compromiso, cuánto de mi alteridad y de ustedes puede entrar en eso. Pero no reniego que este sea un momento para hacer las cosas así. Lo que estoy alertando es sobre lo que sí. En este estado de cosas no me veo, no me veo. Es quizás una cuestión personal. Yo quería hacer un comentario. Bueno, mi nombre es Gabriela y un poco retomando esto que era tu planteo recién, ¿no? De salir al exterior, del contacto con otros. Quería recuperar esta idea que vos planteaste del contacto con digamos, de recuperar lo humano, ¿no? Del contacto. Y pensando en los más chiquitos, yo tengo un hijo de 8 años y en esto que vos decías de, bueno, pensar qué extrañamos de la escuela, recordaba, a medida que te escuchaba, el diálogo que había tenido hace poquito con él. Un diálogo espontáneo, porque cuando yo no le pregunto, él empieza a contarme. Y precisamente... Hay que callarse para que algo ocurra. Y precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Lo que él contaba. Él me empezó a contar que no tenía ganas de volver a la escuela. Y yo le preguntaba por qué le pasaba a él. Y él me empezó a contar que no le gustaba la escuela, que lo único lindo era el contacto con sus compañeros, pero que cuando él se contactaba en el espacio de aprendizaje con sus seños, la única amorosa, dijo, era una de sus seños. Y entonces yo le pregunté por qué. Él pensaba que esa señora era amorosa o por qué me lo estaba diciendo. Y él me contestó algo muy simple, pero que creo que fue lo más importante para representarme lo que él estaba sintiendo. Él me dijo, porque es la única que me escucha, mamá.
Y bueno, creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? El repensar, el volver a la escuela, ¿no? Gabriela, gracias. Han llegado miles de historias sobre usted, sobre esta cuestión de lo que de verdad se extraña y lo que no. A mí en parte me apena saber que lo único que extrañan los chicos son los otros chicos, porque eso quiere decir que la escuela tendría solo un valor de club o un valor de, ¿cómo decirlo?, de socialización, lo que me parece solo una parte, ¿no? Hay otras partes que tienen que ver con el enseñar, con el estudiar, con el aprender, con el leer, con el pensar, y que la escuela también tiene su contribución, ¿no? Y si no se hace de una manera amorosa, no se hace. Que es la diferencia entre invitar a hacer algo juntos y obligar a hacerlo. Yo me enojé un poco cuando al principio la escuela suspendida solo pensó en mandar tarea y evaluar. Me enojé, pero no tenía una posición antiescuela. Lo que quería era hacer renacer cosas muy bellas que tiene la escuela y que no son justamente las de hacer tarea y evaluar, sino que son aquellas cosas que hacemos juntos, a jugar, leer, pensar, dibujar, estudiar, mirar, pasear. Y entonces, evidentemente, habría que pasar por el filtro de la suspensión, qué cosas sí se podían hacer y cuáles no. Y creo que hubo un movimiento en ese sentido, porque, por ejemplo, les cuento una experiencia en Uruguay. Cuando Uruguay vuelve a la escuela, vuelve a sus clases, pasa algo muy bonito que ellos dicen, o lo pensaron así, ¿no? Pensaron la relación entre escuela y familia, que se había vuelto mucho más colaborativa y que por lo tanto debían repensar un poco ese vínculo, ¿no? Porque entonces, ¿qué iban a hacer ahora? Cerrar las puertas de la escuela a la familia, como era antes. Pero lo otro, que fue lo que a mí más me interesó, porque yo estoy mucho más vinculado con el arte y la filosofía en la escuela, o cómo hacer del arte y de la filosofía y de la literatura algo escolar. Algo que me interesó mucho que fue que de toda la producción audiovisual que se hizo conjuntamente a distancia, valía la pena sostener, que tampoco había que cerrar la puerta, ¿no? Como si no se tratara de esto o aquello, y sobre lo cual hay que tener cuidado como oposición, ¿no? O es esta vieja escuela tradicional o es esta nueva escuela tecnologizada, mediatizada. Yo creo que es esto y lo otro. Las épocas van cambiando, pero aquí va a surgir un interrogante que para mí es fundamental. ¿Qué vínculo tiene la escuela con su época? ¿Es un vínculo natural? ¿Es un vínculo que está dado? ¿La escuela le sirve a la época individuos dóciles para la adaptación? ¿O la escuela es un lugar contraepocal para que los individuos no se sometan tan fácilmente a lo que la época exige y demanda? Es una pregunta que está en abierto. Por supuesto que yo tiendo más a ser contraepocal, a que las instituciones que de por sí ya son creadas por la época y determinadas por la época, de tanto sistema, sean contraepocales. En eso se me ve un poco la faceta anarquista que yo llevo en la sangre, ¿no? Que es bueno un poco estar contra la regulación, la normalización, que por otro lado son necesarias como sistema, pero que en las instituciones y en las comunidades se resuelve siempre contraepocalmente. Además, no se olviden que veníamos, o todavía está la tensión histórica de si educar tiene que ver con un gesto de liberación, de emancipación, a la Freire, digamos, o si educar tiene que ver con una exigencia de rendimiento a la mercado, digamos. Bueno, por ahí va también la discusión sobre en qué lugar nos posicionamos, nos ponemos
de qué queremos ser aliados y definitivamente de qué no. En el medio, muchos matices, que repito, para mí los matices, las diferencias, si ustedes quieren, son las que te permiten decir, no es esto o lo otro, es esto y lo otro. No es un sujeto así o asá, sino que es así y asá. Y ahí viene la creatividad del educador a poder apreciar matices. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Ojalá este periodo también haya servido para apreciar respuestas diferentes, narrativas diferentes, sensibilidades diferentes, cuerpos distintos, porque si no, no nos ha servido de nada, ¿sí? Sí, totalmente. Totalmente. Creo que si bien toda esta cuestión tecnológica de las, como bien usted decía, de las nuevas tecnologías llegó para quedarse, pero creo que tiene que haber llegado para acompañar el proceso y no para instalarse y ser la protagonista dentro del aula. Solo quiero como yo siempre les digo a mis alumnos que... Solo un comentario sobre eso. El libro también era una nueva tecnología y también llegó para quedarse. Entonces, si consideramos nuevas tecnologías a los artefactos creados por lo humano, no naturales, digamos, no tengo ningún problema, que lleguen para quedarse. El tema es cómo determinan un canon de enseñanza, cómo determinan una forma de cuerpo, cómo determinan un modo de vida, nada más. Pero siempre las nuevas tecnologías han venido para quedarse. Si consideramos nuevas tecnologías a los artefactos creados por lo humano, la radio, el cine, todo ha sido un artefacto, todo ha sido nueva tecnología en ese sentido. El problema no es la nueva tecnología, el problema es el que viene al lado. Entonces el dispositivo es lo que tenemos que discutir, no si la tecnología es natural o no. No es natural. No es natural. Está naturalizado, pero no es natural. Eso me parece interesante aclarar. Exacto. Es que lugar le damos. Me gustaría... Sí, Claudia. Ani, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Hola, Claudia. Carlos. Primero que nada te quería agradecer. Te quería agradecer por esta generosidad de tu parte. Nosotros como estudiantes tenemos esta cuestión de estar continuamente charlando, siempre vos estás de alguna manera, es como una inspiración para nosotros. Me pareció que me emociona, siempre cuando la escucho a Gaby me emociona porque el año pasado cuando hicimos un trabajo hablamos de la amorosidad, ¿no? De cómo el docente tiene que tener esa mirada amorosa y cuántas cosas se pueden lograr en los estudiantes a partir desde ahí. A nosotros este año nos pasó que, o por lo menos hablo de manera personal, sé que a mis compañeros también les pasó, que nos emocionaba vernos, y esta cuestión de no poder vernos, de no poder estar cerca, de no conocer, no poder vernos a los ojos, en realidad a mí me chocó bastante. Yo estuve como en una crisis, me sentí en crisis realmente, extrañaba sus risas, los chistes, uno comienza a conocer los códigos de los compañeros, de los docentes. Nosotros en el instituto, por lo menos en ciencia, tenemos muy buena relación con los docentes, podemos hablar bastante con ellos, son docentes amorosos realmente, y se extraña, o sea, nosotros estamos en el medio, yo me siento que estoy en el medio porque si bien nosotros nos estamos formando para ser docentes, no lo somos todavía, somos estudiantes, y nos replanteamos un montón de cuestiones, ¿no? En la medida que vamos aprendiendo y vamos leyendo distintos autores, nos pasa esta cuestión de como un acto de rebeldía, o sea, de rebeldía contra el sistema que ya está impuesto, contra lo que uno muchas veces idealiza, de lo que uno quisiera que fuera realmente, o sea, es como una lucha, y de lo que realmente es. Así que
cada vez que miro videos tuyos, Carlos, o leemos y conocemos tu opinión, realmente para mí es un placer y te agradezco mucho que hayas podido estar acá en este momento. Y bueno, eso más o menos quería decir. Gracias a Agustina, ¿verdad? Muchas gracias. Claudia. Claudia, perdón. Solo hacer un comentario, si te parece, porque también he pensado en eso de la amorosidad, y creo que tiene como también dos partes, dos perfiles que a veces no quedan claros. Para mí no tiene que ver con el amor a los niños, ni el amor a la docencia en abstracto, ni el amor a la humanidad papal, digamos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con dos cosas, y en eso me ayudó mucho mi amigo Jorge La Rosa a entender un poquito esa idea juntos, ¿no? Conversando sobre esa idea de amorosidad. Una es el amor a tu materia. Es decir, el educador también tiene una relación de amor con algo, no con alguien, con algo. El amor al teatro, en mi caso es el amor a la poesía o la literatura, el amor a, qué sé yo, el amor a las montañas de los comechingones, el amor a la tribu tal, el amor al cine independiente francés, no sé, el amor a algo. Me parece que es difícil cuando uno se encuentra con un maestro en la vida, un maestro en general, que sea desapasionado. Yo es que me cuesta mucho ver a educadores desapasionados. Por algo, incluso por la educación como problema, que se apasionen por eso. Pero hay otra amorosidad, o hay otro gesto de amor que nos olvidamos, que es amor a contar nuestro amor. Amor por contar nuestro amor. Porque cuando yo voy a dar clase, yo cuento el amor acá es gusto, disgusto, indiferencia, placer, displacer, todo cabe. Pero yo cuento lo que me pasó con un texto, lo que me pasó con una conversación, lo que me pasó el año pasado. Tengo amor a contarlo. Entonces no es que somos un artista que cuenta su arte. Somos un artista del relato que cuenta el vínculo que tenemos con nuestro amor o nuestra pasión. Y sobre eso creo que también hay mucho para trabajar en los institutos de formación, ¿no? ¿Cuál es tu pasión y cómo poder contar esa pasión para que otros quizá se apasionen alguna vez? Por eso o por otra cosa, que me da igual si el cine independiente es mexicano o francés, pero yo quiero un mundo de gente que se apasione, porque apasionarse es cuidar también, desapasionarse es ser indiferente. Y ya me parezco a Gabriel Rolón con esto, entonces no quiero. Ani, me gustaría hacer un comentario, ¿puede ser? Sí, por supuesto, Meli, sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa, yo soy docente del Instituto Eduardo Laferrier, soy docente en las carreras de profesorado y traductorado de inglés, y siempre recuerdo algo que vos, Carlos, mencionaste en tu última visita a Villa Constitución, cuando fuiste invitado por la Escuela Dante Alighieri, y es la diferencia entre presencia y existencia. Y lo traigo a colación por el comentario de Claudia y de Gabriela, el abismo que hay entre tener un alumno presente y un alumno que para mí exista. Y creo que está muy relacionado a esta cuestión de la amorosidad. Sin ir más lejos, nosotros en nuestras carreras tuvimos la desgracia de tener en una semana muchos fallecimientos de papás de nuestros alumnos. Y dentro de esta falta de presencialidad física, tuvimos que reinventarnos reinventarnos dentro de este contexto virtual, para, más allá de no estar presentes físicamente,
sí que este mal trance, digamos, sea también para nosotros algo que existía verdaderamente y estar cerca. Así que es una cuestión que siempre tengo presente, valga la redundancia, y con quien puedo lo comparto, porque hace a la cuestión y hace a todo lo que tuvimos que reinventar en esta época virtual. Sí, gracias por recordarlo, porque primero lo lamento de verdad lo que ha pasado. Por otro lado, evidentemente, toda la gente se ha preguntado qué querrá decir poder estar existente y no solo presente. Uh-huh. ¿Cómo acompañás en este formato? ¿Cómo preguntás por la existencia y no solo por verte, sino además por cómo estás, ¿no? Por cómo estás. La existencia se abre cuando la pregunta tiene que ver por un estado de ánimo, por un abrirse a la intimidad, a la fragilidad, y no tanto por un aquí estoy en el espacio, digamos, ocupando un espacio. Y ha sido muy difícil y lo sigue siendo, pero acompañar es eso, no se puede dividir la presencia de la existencia. Lamento que a veces no podamos, no tengamos cómo, son muchos chicos, son muchas familias, son muchas situaciones, y otra vez el peso que tiene un educador para no solo tomar la lista de la presencia, sino además preocuparse por cada uno. Pero bueno, para eso sirve la conversación, para eso sirve el ritual de la rueda, el ritual del cómo estás. Nada puede comenzar si yo no te pregunto qué tal, cómo estás. Así que no te lo pregunté, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me digas bien, gracias, ¿eh? No, muy a gusto. No, estoy muy a gusto. Y lo llevé a lo mejor un poco al extremo, porque fueron circunstancias extremas, pero más allá de eso, y algo que nos pasó a todos, fue que cada uno como docente y nuestros alumnos también abrieron la fragilidad, las carencias o no del hogar de cada uno, desde la falta o no de conexión, desde la carencia o no de recursos, porque cada uno tuvo que abrirse, porque desde el único lugar que podíamos llevar a cabo esto era desde el seno de nuestro hogar. Totalmente, totalmente. Por eso digo, otra vez hay que volver a pensar el carácter provisorio y precario de esta situación y a qué le vamos a dar lugar a que permanezca y a qué no, como educadores que somos. ¿Vale? Por eso decía que justamente hay de ciertas cosas que yo no me volveré aliado, porque lo de la existencia y la presencia es muy grave si solo lo mantenemos en estos dispositivos. Y me quedé pensando, porque surgió antes también la idea de que dar clase no tiene que ver con la hora o los 45 minutos, ¿no? Es toda la preparación, todo lo que hay alrededor, todos los vínculos que se establecen y toda la sedimentación en la vida. Yo no sé, ¿hace cuánto fui a Villa Constitución? 2 años, sí. 2 años, me parece, 2 años. Y fíjate que la conversación perdura, más allá de que yo lo supiera o no, hay una conversación que sigue, que se va sedimentando y que está en vos, no está en mí ahora, ¿no? Y la retomamos en cualquier momento, y de eso se trata de educar también, de una educación, de una conversación que empieza cuando puede y acaba quién sabe cuándo, quién sabe cuándo. Me gustaría saludarte, Carlos. Claro. Yo soy Valeria, profesora de la carrera de primaria, y que hablando de presencias y de existencias, te quiero decir que estás muy presente en nuestras clases. Te pensamos, nos repensamos, sonreímos con anécdotas tuyas, por ejemplo, la de tu abuelo, que les preguntaba a todos qué hicieron. Ustedes narraban para terminar diciéndoles todo lo que hicieron para no leer. O sea que pensamos también en educar la mirada, nos enseñaste a mirarnos y a pensar cómo nos miramos y cómo nos miraron en nuestra trayectoria escolar. También pensamos en donar
la educación como una donación, y esto nos apasiona. Realmente quiero decir que estás presente en este apasionamiento y en la construcción del rol docente. Por eso, agradecimiento, y es un honor escucharte y es un honor que hayas dedicado este tiempo para nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, esto es una despedida de verdad, ¿no? Parece como que, bueno, no se trata de mí, sino de nosotros, y me alegra mucho saber que de algún modo puedo estar presente, porque uno lo que quiere no es ni salvarse uno, ni tener privilegios uno, sino en la medida de lo posible que unas humildes palabras repercutan como un eco por allí o por allá, y eso hace bien si contribuye al bien común. No refuerza mi posición ni de teórico, ni de intelectual, ni de profe, sino que lo que hace es que gracias a estos encuentros yo noto que hay un bien común, digamos, y eso creo que es la educación, ¿no? La tendencia hacia un bien común y no un bien privado o un bien personal. Así que me siento muy a gusto viendo qué hay ahí atrás, un pollo, o qué es lo que hay ahí atrás. Porque atrás de la pantalla de Valeria me parece que está su cocina. Comida, en este tiempo hay comida. Miren, yo he notado que esto también tiene que ver con una cierta invasión de maridos, hijos que pasan por detrás, de cocinas que tienen, de bibliotecas, qué sé yo, que parecen monumentos sagrados. Y la más graciosa que me pasó, y con esto, bueno, me empiezo a despedir, porque ahora y cuarto comienzo una clase, lamentablemente, si no seguiría mucho tiempo con ustedes. Lo más gracioso que pasó fue que la semana pasada tuvimos el coloquio final, lo que llamamos el coloquio final de, sería un examen, pero es un encuentro con la gente que ha cursado un posgrado que yo dirijo en Flaxo, ¿no? Pedagogía de las diferencias. Quizás alguien de ustedes lo ha hecho y sabe de qué se trata. Y cuando en el coloquio virtual, claro que no lo hacíamos de otra manera, bueno, todos aprobaron, fue todo muy bien, y nos envía, como siempre, la foto esa de los cuadritos, ¿verdad? Y uno de nuestros tutores dice que en uno de los cuadritos le parecía que había uno de los estudiantes que a la hora de la foto estaba completamente dormido, acostado y dormido. No se veía bien en la foto. Y yo dije, bueno, cada uno, qué sé yo, cada uno es responsable de lo que hace, no vamos a estar acá fisgoneando, husmeando, pero la posición de la persona entre tantas fotos era muy, muy clara, estaba horizontal, acostada. Y tuvimos toda una discusión si abrir la imagen de la persona para ver si de verdad estaba durmiendo o no estaba durmiendo. Y yo prohibí, porque a mí no me parecía, qué sé yo, pero alguien lo hizo, porque se quería sacar de encima esa sensación. Y nunca se pudo saber. Y yo dije, si está meditando mientras habla otra persona, y si ha llegado a ese estado total de relajación que queremos, porque sabemos que así la gente aprende de otra manera, serenamente, calmamente. Pero la discusión fue interesante, ¿no? A partir de una imagen, de un cuadrito, de una persona que parecía acostada durmiendo, y si la aprobábamos o no en esa pose, ¿no? En esa gestualidad. En fin, fue un momento divertido dentro de lo que está pasando, de escenas detrás nuestro. Todo eso que ustedes ven atrás no es una biblioteca, sino que es un papel pintado. Pero bueno, me han pedido que haga la escenografía del profe, y parece que hay que mostrar que uno tiene libros y tal, pero en realidad son papeles pintados. No tiene nada que ver. Bueno, me estoy despidiendo así. Espero verlos muy pronto. De verdad, ojalá que podamos hacerlo pronto.
No sé si alguien se quiere despedir, si alguien quiere decir algo al final. Sí, por supuesto. Carlos, yo, en nombre de la carrera de Ciencia de la Educación y también de Claudia Flores, que ahí aparece como Agustina, que hizo este contacto. Gracias, Claudia. Este contacto gracias a vos, posible, muchas gracias. Agradecerle infinitamente y le doy la palabra a Miriam, la directora del instituto, para que también ella se despida en nombre de todos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos, gracias Carlos, la verdad que es un placer escuchar, poder permitirnos que nos regales estos momentos, digamos, para poder pensar juntos la complejidad en la cual estamos. Necesitamos seguir cuestionando, pensando y poder resignificar la escuela y estar acorde a las circunstancias. Así que para nosotros, ya te han dicho las chicas que son nuestros fans pedagógicos número 1, desde el día 1 del inicio de clase hasta el cierre, así que acompañás nuestras clases siempre y ojalá pronto, cuando alguna vez retornemos a la presencialidad, puedas estar en nuestra institución. Vamos por eso. Gracias y gracias a todos. Gracias, Carlos. Un gran abrazo a cada uno que me estás mandando, estoy leyendo gratitudes y también se trata de eso, de algo grato, de pasarla bien dentro de lo posible, algo grato por gratuito también, la gratitud y las gracias. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Nos vemos. Ojalá pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta siempre. Gracias.